Doctor médico en la Asociación de Fibrosis Quística y soy el encargado de la Clínica de Fibrosis Quística del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Quiero dar la bienvenida a todos, a todas, con los papás. No sé si escuchan más allá de las fronteras de México, pero todos son bienvenidos y todas las preguntas son bienvenidas. Vamos a comenzar o quiero empezar por decirles unas pequeñas palabras. Fibrosis quística realmente es una condición muy particular. Y en este sentido, cada niño, cada niña, cada adolescente, cada adulto tiene su propia fibrosis quística. Y como tal, el tratamiento y manejo de esta condición no puede ser el mismo para todos, ¿sí? Cada paciente es diferente, cada paciente requiere un tratamiento distinto. No existe un tratamiento general para todos los pacientes. Cada individuo tiene necesidades propias, familiares, de escuela, de trabajo, etcétera. Y que eso hay que tenerlo siempre en consideración. Yo en el equipo de trabajo que tenemos tanto en la asociación como en el hospital infantil siempre trato de infundir esa realidad, ¿no? Que cada individuo es un ente independiente y que tiene su fibrosis quística y que por lo tanto debemos de individualizar el tratamiento. Voy a empezar traté de agrupar las preguntas y obviamente si tienen más, encanto de la vida, lo primero vamos a hablar acerca de alfa-dornasa. Hay una persona que pregunta si el alfa-dornasa funciona. Me imagino que es por la situación en que estamos, en que hay algo de desabasto. La realidad es que los estudios que se hicieron desde hace ya muchos años por la doctora, la doctora en Seattle, ha identificado que realmente el alfa-dornasa funciona una vez al día. Hizo un estudio con 3 grupos, pacientes que tenían alfa-dornasa cardíaca, pacientes que tenían alfa-dornasa diaria, pacientes que les aplicaban 2 ampolletas de alfa-dornasa por día. El resultado para aquellos que se aplicaban una vez al día y para aquellos que se aplicaron el alfa-dornasa fue el mismo. El alfa-dornasa no tiene una vida media de 24 horas, es decir, no nos va a durar en el organismo más allá de estas horas, su efecto es inmediato. Por lo tanto, la indicación actual es que sea diario y algunos pacientes, sobre todo adolescentes y adultos con infección más grave, pueden beneficiarse de 2 ampolletas diarias. Pero la aplicación terciada, cada tercer día, realmente no funciona como debería funcionar. Otra de las preguntas que hace me dice que si no hay alfa-dornasa para nebulización, se puede nebulizar con solución salina hipertónica. En su lugar, no. Cada medicamento tiene un mecanismo de acción diferente. Fibrosis quística tiene 2 problemas. Uno, y el principal, es el inherente al defecto básico, al defecto genético, la alteración en el canal, ¿sí? Eso ocasiona la deshidratación y el espesamiento de secreciones, ¿sí? El defecto básico ocasiona deshidratación. La reacción inflamatoria del pulmón y la infección subsecuente ocasiona espesamiento. El alfa-dornasa funciona para resolver el problema del espesamiento, al romper cadenas de ADN celular libre que hay dentro del pulmón, tanto de los glóbulos blancos que migran al pulmón, como de las bacterias como pseudomonas que liberan su ADN. El alfa-dornasa corta ese ADN porque ese es el que provoca el espesamiento de las secreciones. El defecto básico provoca deshidratación, ¿sí? La deshidratación se corrige con la solución salina hipertónica. Idealmente, de acuerdo a su edad, a su condición clínica, a su tolerancia, un paciente debe recibir ambas, solución salina hipertónica al 7% y alfa-dornasa. Evidentemente que si en algún momento dado no tenemos la posibilidad de adquirir o de que nos den en nuestro centro de salud alguno de ellos, principalmente la alfa-dornasa, pues tendremos que seguir con la hipertónica y con el alfa-dornasa reiniciarla una vez que la obtengamos. Otra de las preguntas va en ese sentido mismo, que
puede suplirla. No hay nada que supla el alfa-dornasa, no hay ningún parecido al alfa-dornasa. El alfa-dornasa, ya les expliqué su modo de acción, actúa quitando el espesamiento de las secreciones y es lo único que existe. Ningún mucolítico funciona en fibrosis quística porque su mecanismo de acción es diferente. Si no tenemos alfa-dornasa, utilicemos solución salina hipertónica hasta que se normalice el sucro de alfa-dornasa. La siguiente es muy parecida. ¿Qué podemos hacer ante el desabasto de alfa-dornasa? ¿Cómo cuidamos a nuestros hijos? ¿O qué puede suplir el medicamento? Nuevamente, no se puede suplir el medicamento. Utilicemos solución salina hipertónica, utilicemos la terapia respiratoria, utilicemos la hidratación oral con abundantes líquidos, en lo que se corrige el problema de desabasto. En otra de las preguntas dice, mi hijo está eructando mucho, ¿es normal? ¿Será reflujo? Toma omeprazol diario. El eructo forma parte de muchos cuadros clínicos, o sea, el individuo que come muy rápido, que deglute mucho aire durante la alimentación, pues podrá repetir varias veces para desalojar el aire. El individuo con reflujo puede tener también eructos, es una parte, es una característica del reflujo junto con otros datos clínicos. Aquí la sugerencia evidente, bueno, es ver al médico, ¿sí? Algo está pasando. El omeprazol no controla perfectamente la producción de ácido clorhídrico, pero no ayuda en presencia de reflujo solo, ¿sí? Para un reflujo hay que dar algo que se llama procinético, que es un medicamento que al tomarlo nos cierra el esfínter del esófago y nos abre el esfínter del estómago, evitando que el medicamento refluya hacia el esófago y que permita que el alimento pueda continuar hacia el duodeno. Es muy importante que esto lo mencione al médico porque él tiene que encontrar cuál es la causa de este reflujo. Pequeñitos que por comer muy rápido, degluten mucho aire y vienen los efectos frecuentes. Otra de las preguntas es que una señora que le da a su niño cápsulas de pancreatina, un niño de 8 años, siempre ha tomado la misma dosis, 2 cápsulas por cada uno de los alimentos principales. Dice que no logra tragarlas, por lo que tengo que abrirlas y ponerlas en una cuchara, lo cual reduce la actividad. Tiene bajo peso, es recomendable aumentar la dosis. Bien, como ustedes saben, las enzimas pancreáticas vienen en gránulos con cubierta entérica. Cada uno de estos granulitos que componen una cápsula de enzimas pancreáticas tiene en su interior la enzima y el granulito está cubierto con una sustancia que se llama metacrilato y luego son encapsulados. Cuando uno digiere la cápsula, el ácido gástrico va a abrir la cápsula y va a permitir que esos gránulos se liberen dentro del estómago. La cubierta de esos gránulos, el metacrilato, es resistente al ácido del estómago, de modo que no se desnaturaliza. Esa cubierta de metacrilato tiene la peculiaridad de que se rompe en un medio contrario al ácido, es decir, en un medio alcalino. ¿Cuál es el medio alcalino después del estómago? Es el duodeno. O sea, yo ingiero la cápsula se abre, libero los gránulos de creatina, no se destruyen con el ácido, van a pasar duodeno a la primera parte del intestino delgado y ahí, como es un medio, ahí se van a abrir y ahí es donde van a liberar la microdosis de enzimas. ¿Por qué ahí? Porque es ahí exactamente donde empezamos nosotros a absorber los nutrientes, ¿sí? Los nutrientes no se absorben desde el estómago. De modo que si un niño puede deglutir los gránulos enteros, no hay ningún problema. El problema es que en el líquido donde ponemos, o en la sustancia donde ponemos los gránulos, sea una sustancia alcalina. Si es una sustancia alcalina, como leche, por ejemplo,
ahí puede empezarse a disolver la cubierta de metacrilato y entonces ya llegar al estómago sin esa cubierta protectora. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que buscar algún puré, un puré de o la simple agua. Otra condición por la cual no puede ser o puede ser ineficiente la enzima es porque el niño mastique los granulitos. Si el niño los mastica, rompe la cubierta de metacrilato y entonces, pero repito, si el niño logra deglutir, las van a resistir perfectamente el ácido del estómago. Ahora, en algunos pequeñitos nosotros lo que usamos es algún truco para que aprendan a deglutir, porque no degluten porque le da asco la cápsula. Entonces lo que hacemos son bolitas de migajón de pan, le decimos que se las trague enteras y ya se acostumbra a tragar enteras las bolitas, tamaño de un chícharo, de una migaja de pan, y solito va aprendiendo el chiquitín. Es importante que la dosis de enzima no la cambien los papás, no se puede cambiar de esa manera. O sea, la dosis de enzima no depende nada más del peso del niño, depende de muchas cosas, ¿sí? Y es conveniente que consulte al médico de su centro o a la nutrióloga de su centro de fibrosis quística a este respecto. Porque si el niño con la dosis adecuada no está subiendo de peso, es porque no está consumiendo la cantidad idónea de enzimas. No por la forma de administrarla, repito. Usted puede darle 4, 5, 6 enzimas. Si el niño las tritura, no va a funcionar. Si se disuelve la cubierta, no va a funcionar. Esos gránulos tienen que llegar completos al estómago. La otra pregunta. ¿Por qué no es el excremento de mi hijo se ve más cargado de grasa si se le da la misma cantidad de pancreatina? Esto no es efectivamente, o sea, la dosis de enzima se puede calcular de muchas formas, ¿sí? La dosis de enzima la puedo yo calcular por kilogramo de peso, ¿sí? La puedo calcular por cantidad de alimento o la puedo calcular, y que es la mejor forma de hacerlo, por cantidad de grasa ingerida. Es decir, usted puede darle la misma dosis a su niño de enzimas todos los días, pero no le da el mismo alimento todos los días. Y el alimento puede tener variaciones en la cantidad de grasa, ya sea mayor cantidad o menor cantidad. Por eso es muy importante el control nutricional, porque el control nutricional permite darle instrucciones a usted para establecer un rango en la dosis de enzimas de acuerdo a la cantidad de grasa que ingiere el niño por alimento. Generalmente se les pide siempre un recordatorio de dieta a los papás. Y en ese recordatorio es tan importante porque los nutriólogos o las nutriólogas pueden hacer el cálculo de cuántas calorías de grasa está consumiendo y sus gramos, cuánto de proteína y cuánto de carbohidratos. Y sobre eso ya hacen el cálculo de enzimas, ¿sí? Con un pequeño rango de error hacia arriba o hacia abajo, pero eso ya lo tiene calculado el nutriólogo, ¿sí? De modo que lo ideal es que vaya a ver al nutriólogo o la nutrióloga para que en caso necesario le haga los ajustes, tanto del tipo de alimentación, contenido de carbohidratos, de grasa y las enzimas. Con el tiempo los papás ya aprenden a manejar la grasa de los alimentos de los niños. Sucede como en los diabéticos. Los niños con diabetes tipo 1 que pasan a ser adolescentes y luego adultos, son capaces ya de controlar la ingesta de carbohidratos por sí mismo y regular su dosis de insulina. Lo mismo tiene que suceder con las enzimas pancreáticas. Va a llegar un momento en que su niño sea un adolescente y que salga con amigos y que él tenga que regular en base a lo que va a comer. Y se va a unos tacos y se va a donde tiene que regular sus enzimas. No puede tomar siempre la misma cantidad. ¿De acuerdo? Bien. Otra pregunta es, bien en relación a lo mismo, ¿cómo se debe? Eso lo hace la nutrióloga y generalmente hoy en día se debe de hacer por gramo de grasa ingerida. Yo calculo, o la nutrióloga calcula, cuál es la ingesta calórica de un niño, dependiendo de edad, peso, talla,
y sobre eso hace el cálculo de nutrimentos y la dosis de enzimas pancreáticas. ¿Cómo saber si mi hijo tiene daño en hígado o en páncreas? Bueno, el daño en páncreas, o sea, los pacientes con fibrosis quística, el 85% nacen con la insuficiencia pancreática, es decir, desde el momento del nacimiento, el niño es insuficiente pancreático y eso implica un daño a una parte del páncreas. Obviamente, en el transcurso de la vida, nosotros tenemos que cuidar que ese páncreas funcione o la parte que queda funcional lo haga de manera óptima y evitar que se extienda el daño. ¿Por qué? Porque existe la diabetes relacionada a fibrosis quística que viene, entre otras causas, por una mala dieta, por malos hábitos alimenticios, etc. Daño hepático. El daño hepático, o sea, la alteración en la función de las enzimas hepáticas puede darse hasta en un 30-35% de los individuos con fibrosis quística. Eso no implica daño hepático, ¿sí? Las enzimas hepáticas, los estudios de laboratorio pueden salir elevados sin necesidad que exista un daño hepático, pero eso lo tiene que determinar su médico. Su médico periódicamente, 2-3 veces al año, deberá hacer una serie de estudios en los cuales incluya las pruebas de funcionamiento hepático para él llevar un control de cómo va funcionando ese hígado y de evitar o anticipar las complicaciones que pudiera tener. Quienes toman ácido uso desoxicólico les protege el hígado. El ácido uso desoxicólico tiene una indicación muy especial. Nosotros tenemos enzimas hepáticas que se llaman transaminasas que ayudan a la función hepática. El paciente con fibrosis quística o algunos pacientes tienen cierta característica, una bilis espesa, ¿sí? De la bilis. Esta bilis lleva transaminasas y lleva otras sustancias que van y se almacenan en la vesícula para luego eliminarse por el intestino. Cuando un individuo tiene bilis espesa, la bilis va circulando de manera muy lenta entre los canalículos, entre los canales que están en las células hepáticas, y esto es capaz de intoxicar las células hepáticas. El ácido urso desoxicólico, su única función es fluidificar un poquito esa bilis para que circule de manera más rápida y retardar un daño pulmonar, ¿sí? No corrige el daño pulmonar. Pero todo esto tendría que platicarlo con su médico especialista. Pasemos a otra. Es recomendable aprender a administrar tratamiento intravenoso a través de puertos para evitar la exposición a hospitales. ¿Cuáles son los pros y los contras? Es una pregunta muy interesante. En algunos sitios se puso muy de moda y bueno, todavía se siguen utilizando los puertos. Los puertos en un principio eran de un material como el aluminio, ahora ya cambió el material, se ponen debajo de la piel y se establece una tunelización entre el puerto colocado debajo de la piel, por debajo de la clavícula se conecta y el conector del puerto va hacia la vena, ya sea hacia la yugular o hacia la subclavia y pasa a corazón, queda exactamente en la aurícula derecha. Por esos puertos que tienen silicón podemos administrar medicamentos. Estos puertos duran un tiempo, aproximadamente 10,000 punciones puede durar un puerto. Un puerto se tiene que colocar con cirugía, lo tiene que hacer un cirujano, lleva implícito anestesia, por lo menos anestesia local. Un puerto tiene que purgarse una vez al mes, por lo menos, con un anticoagulante para que no se tape, va directo al circuito cardíaco, ¿sí? De modo que es muy fácil que pueda obstruirse. Puede pasarse medicamentos por ahí siempre y cuando se tenga una higiene extrema. Hay que tomar un curso para que un papá pueda aprender a manejar el puerto de su hijo o de su niña, ¿sí? No es fácil. Implica el uso de guantes, el uso de campos estériles, el aseo perfecto del área, la punción adecuada,
porque si nosotros funcionamos mal, el silicón y la cámara que está dentro del silicón en el puerto, la podemos romper, la podemos quebrar. Y entonces el puerto pierde longevidad, se echa a perder antes, no dura lo que debe durar, ¿sí? Cuando se utiliza tratamiento, la aguja hay que cambiarla cada 7 días. Entonces, los pros sí son muchos. El niño no visita el hospital, el niño está cómodo porque no le están picando las venas en cada tratamiento intravenoso, pero por otro lado, existe el riesgo de una infección, el riesgo de un desprendimiento, el riesgo de trombos, etcétera. Hay muchos médicos que acostumbraban para no, el niño había que hacerle estudios, lo tomábamos del puerto. No se puede hacer a menos de que pongamos un puerto de doble lumen, de doble vía, pero estos son mucho más voluminosos. Eh, Fueron muy buenos los puertos en su momento. En México pusimos varios puertos. Tuvimos algunos problemas, obviamente, pero actualmente con los catéteres que hay ya es bastante cómodo hacer la punción y se molesta muy poco al niño y la durabilidad de un catéter puede ser hasta de 14 días. Otra pregunta. ¿Qué nebulización recomienda durante su terapia con chaleco percutor? Bueno, hay una parte muy importante que en el manejo de fibrosis quística y es el tiempo del paciente, el tiempo del individuo. Nosotros siempre que vemos a un niño con fibrosis en el hospital o en la asociación, vemos este punto en el que el niño pues tiene que dormir 8 horas diarias, en el que el niño tiene que ir a la escuela 7, 8 horas por día, en el que el niño tiene que hacer sus alimentos, desayuno, comida y cena, en el que el niño tiene que hacer sus deberes escolares y además tiene que hacer la terapia para fibrosis quística. Nosotros tenemos que buscar la forma de que el niño pueda hacer todo eso en 24 horas, ¿sí? No podemos dejarlo sin juego, no podemos dejarlo sin atención con los amigos o sin participación con los amigos o con compañeros o sin ir al colegio. Entonces se trata de aprovechar el tiempo de las terapias. Una forma de aprovechar el tiempo es hacer la nebulización mientras se hace la terapia percutoria con el chaleco. Es muy lícito y se puede hacer durante la administración del alfa-dornasa. Podemos el alfa-dornasa, lo conectamos, podemos incluso conectarlo a una aeróbica y hacer también la aeróbica, el chaleco y el alfa-dornasa. Y hacemos una terapia un poco más completa y ahorramos tiempo al chiquitín. Una pregunta en relación al oxímetro. El oxímetro es el saturómetro, es el que mide la oxigenación, el equipo portátil. Tengo un niño de 8 años con diagnóstico FQ. Ninguno de los médicos me ha pedido que monitoree la saturación de oxígeno. En las consultas sale bien, pero ¿qué tan recomendable o necesario es tenerlo en casa? Es un arma de doble filo tener un saturómetro. Un saturómetro es útil porque yo puedo ver si mi niño, que ahorita está con tos, que ahorita está con un cuadro respiratorio, le empieza a bajar la oxigenación. ¿Cuánto es la oxigenación normal? 92%, a la altura de la Ciudad de México, ¿sí? De ahí para arriba. Pero, ¿qué pasa con los pulsoxímetros? Se vuelve obsesión por parte de los papás. Y están checándole al niño cuando se despierta, cuando empieza a comer, cuando termina de comer, cuando se está bañando, cuando se va a acostar. Todo eso va en contra de la salud mental del niño. O sea, el niño es un niño, el adolescente es un adolescente, y si yo lo pongo tienes que tomar tus enzimas, nebulizar tu alfa, nebulizar tu hipertónica, hacer el chaleco, o hacer terapia respiratoria, o aislar globos, o hacer cualquier otra técnica, y tus vitaminas, y esto y aquello, y aparte el saturómetro, terminan hartándose. Y los papás terminan agobiados, ¿sí? Porque yo conozco papás que se compran un saturómetro y todo el día están anotando y me llevan las anotaciones 3 veces al día de todos los días del año de la oxigenación del niño, ¿sí? Y uno le pregunta al niño y el niño está harto, ¿sí? Es un elemento útil para el médico. Es un elemento útil si yo veo que mi niño tiene tos, ¿sí? Que está con una exacerbación respiratoria y con eso determino si es leve o si es moderada y qué tan rápido tengo que acudir o no a mi cita al médico.
o adelantar la cita programada. Me hacen otra pregunta sobre los espirómetros de incentivo. Los espirómetros de incentivo son unas cajitas de plástico que tienen unas pelotitas, una manguera, y por ahí el individuo sopla y se suben las bolitas. Es un espirómetro expiratorio. Hay también espirómetros inspiratorios, donde el chico jala aire y las bolitas suben, ¿sí? Cualquiera de los dos no es estrictamente necesario. No es estrictamente necesario. Es mucho mejor la aeróbica. La aeróbica nos da presión al final de la expiración, es decir, una cierta resistencia y nos da vibración, ¿sí? Y yo creo que hoy por hoy la capela y la aeróbica son los dispositivos de mejor uso, de mayor éxito para el individuo con fibrosis quística. Otra pregunta. Mi hija durante el día no tose, pero entre la 1 y normal, si todos los días lo está haciendo entre la 1 y las 3 de la mañana. Habría que ver por qué es. A veces es por cuándo es la dosis de alfa-dornasa. A unos pacientes les va bien con la dosis nocturna porque durante la siguiente ya la arroja. Hay otros pacientes que no, que les va mejor con la dosis diurna, porque durante el día se está que tenga un niño, de cuándo es el mejor momento para darle la alfa-dornasa, ¿sí? La mayoría de los pacientes sí tosen en la mañana. ¿Por qué? Porque es cuando se acumula toda la secreción de la noche y en la mañana cuando se despiertan, cuando se incorporan, el sistema mucociliar del pulmón, los cilios, se empiezan a activar y entonces a desprender las secreciones que se acumularon en la noche y se arrojan en la mañana. Otras preguntas, estas preguntas están muy ligadas. Mi hija tiene exceso de sal en la cabeza, de salpullido, perdón, en la cabeza, frente, nariz y bigote. Otra señora pregunta qué usar porque mi bebé de 1 año y 10 meses tiene olor en los pies y se le descarapelan. Otra señora pregunta que por qué se le descarapela la planta de los pies y de las manos a su hija con FQ. Y otra me dice que tiene comezón constante detrás de las rodillas, en la espalda y en el torso. ¿Qué puede hacer? Bueno, como ustedes saben, la característica principal de fibrosis quística es una gran pérdida de cloro, de sal, a través del sudor. Muchos de ustedes dicen, bueno, mi hijo salió con 90 milimolas por litro de cloruro de sodio, de sal. Quiere decir que elimina en cada litro de sudor 90 milimolas. Un individuo normal elimina de 5 a 10 milimolas. De modo que un paciente con fibrosis quística elimina casi 10 veces más de sal a través del sudor. Mientras más sude el individuo, más sal va a eliminar. Si hace calor, el agua del sudor se evapora y queda la sal. Y esa sal va a causar irritación, va a causar comezón, va a causar despellejamiento de las palmas de las manos, de la planta de los pies. ¿Cómo podemos evitar eso? No hay forma de evitarlo porque es característica de fibrosis quística, característica del individuo. ¿Qué tenemos que hacer? Dar aporte de sal para compensar la que pierde, más no para corregir el problema. Muchos niños requieren de baño 2 y hasta 3 veces al día. Y usar alguna crema emoliente, alguna crema que suavice la piel, ¿sí? En cuanto a la constante detrás de rodillas, en la espalda y el torso, pudiera ser lo mismo, pero hay que recordar que, bueno, fibrosis quística es una condición y un niño con fibrosis quística puede tener otro padecimiento, ¿sí? Yo puedo tener fibrosis quística y al mismo tiempo tener una neurodermatitis o una dermatitis atópica, ¿sí? Si es muy molesto para el chico, lo ideal es llevarlo con el dermatólogo. Pero sin olvidar la condición de que fibrosis quística hay una alteración en la eliminación de la sal a través del sudor. Sigamos.
Mm, ¿Quieres saber si es cierto que... ok. Quisiera saber si es grave que no logremos sacar la flema después de nebulizar o hacer ejercicios manuales. Todo depende. Hay individuos que son muy hipersecretores en su fibrosis quística. Hay individuos que no son tan hipersecretores. Esto va a depender mucho del grado de afección pulmonar. Si un chico tiene ya bronquiectasias, o sea, dilataciones de los bronquios, ya muy marcadas, sí, va a ser un gran hiperproductor de secreciones, ¿sí? Pero si un niño está muy bien contado, tiene una función pulmonar, no tiene un daño grave a la estructura pulmonar, pues va a ser menos productor de secreciones. Cada individuo es distinto. Habría que ver la condición de este chico, ¿sí? Otra pregunta. ¿Cada cuándo debe nebulizar el oxígeno? Le ha llegado a bajar 84, tiene 10 años, ¿por qué le baja? Bueno, evidentemente no conozco el caso. O sea, hay que acordarse que fibrosis quística es una enfermedad pulmonar progresiva, ¿sí? Esta progresión de la enfermedad va a ocasionar daño pulmonar. El daño pulmonar va a hacer que la presión del lado derecho del corazón aumente y que la musculatura cardíaca crezca. A esto va a generar lo que se le llama presión pulmonar alta o hipertensión pulmonar. Hay muchos chicos que en etapas más avanzadas van a tener hipertensión pulmonar secundaria a daño pulmonar. Habría que ver si esta es la situación. Un paciente puede estar saturando menos de 92%. Si satura menos de 92%, el corazón empieza a trabajar más rápido, más fuerte. Acuérdense que el corazón es un músculo. ¿Qué pasa cuando yo forzo a un músculo a trabajar más? El músculo crece. Lo mismo sucede. O sea, si el chico está saturando menos de 92, el cerebro del chico le ordena al corazón, tienes que latir más rápido porque no está alcanzando el oxígeno para todo el cuerpo. El corazón empieza a latir, pero empieza a aumentar su presión. Y llega un momento en que eso se hace permanente. Ya no hay vuelta para atrás y los niños desarrollan hipertensión pulmonar. Si un niño satura menos de 92%, requiere oxígeno. Si se lo quito, sube a 92 o más. Al retirarlo vuelve a bajar, quiere decir que lo tiene que usar más horas al día. Eso lo tiene que determinar el médico, ¿sí? Y en muchos casos se tiene que hacer estudio del sueño para ver por qué está desaturado. Siempre hay que buscar una explicación. Vamos en relación ahora al COVID. Perdón, no. Hay una antes que dice que mi niño tiene 15 días que está congestionado. No sé si se deba a que no hay alfa-dornasa y presumo yo que no lo está nebulizando con alfa. Pudiera ser, pero todas estas dudas muy particulares, y si tiene 15 días congestionados, tiene que hablar con su médico, ¿sí? Yo entiendo que ahorita, por ejemplo, en el Hospital Infantil de México no hay consulta normal por la contingencia, pero hay consulta de urgencias. Y también está disponible todo el equipo del Hospital Infantil de México, está disponible por teléfono y el equipo de la asociación para resolver las dudas. Entonces, hay que marcar, ¿sí? Hay que marcar. Referente al COVID-19, es cierto que los pacientes con fibrosis quística, lo salado ayuda a que no se contagien fácilmente. Hasta donde yo sé, no. El riesgo de contagio de un paciente con fibrosis quística versus un individuo sin FQ es el mismo el riesgo de contagio. Lo que aumenta podría ser la gravedad de la enfermedad. ¿Por qué? En, existen sistemas en el cuerpo que son sistemas de defensa. Y hay un sistema de respuesta inmune innato, es decir, hay mecanismos de defensa con los cuales nacemos y algunos de ellos están alterados en fibrosis quística por el defecto básico.
Todas las células del pulmón, todas las que recubren los conductos respiratorios, tienen vellosidades, tienen cilios, que se mueven como las olas del mar. Sobre esos cilios se deposita. Cuando esos cilios se mueven, el moco se mueve hacia la boca. En fibrosis quística, ¿qué pasa? El líquido donde están los cilios contiene agua y sal. Ese líquido está hidratado. Entonces los cilios se agachan, no pueden moverse. El moco se acumula, ¿sí? Y los cilios no lo mueven. Ahí está alterado un sistema de respuesta inmune innato, ¿sí? Si a esto le agregamos la presencia de alguna partícula viral, se llame coronavirus, se llame influenza, o de alguna bacteria, llámese pseudomonas, llámese estafilococo, llámese hemófilus, pues se agrava la situación, ¿sí? Ahora bien, existe otro mecanismo de respuesta que es la respuesta inmune adaptativa, es decir, los anticuerpos que nosotros generamos ante la agresión de una bacteria o de un virus, ¿sí? El virus del COVID altera esa respuesta adaptativa, es capaz de alterarla y se hace una hiperrespuesta. El paciente con COVID tiene una hiperrespuesta de anticuerpos. Fibrosis quística con una menor magnitud, pero sucede lo mismo. Cuando ingresa o cuando el individuo se coloniza por pseudo, empieza la respuesta inmunológica del chico con fibrosis quística. Muchos pensamos o muchos piensan que el chico con fibrosis quística tiene bajos sus mecanismos de defensa. No hay tal. Están exacerbados los mecanismos de defensa. La lesión pulmonar se hace por defecto básico, infección e inflamación. Y la inflamación, únicamente la infección, la da la hiperrespuesta inmunológica que tienen los niños con fibrosis quística, ¿sí? En algunos años, hace tiempo, se dijo, bueno, si tienen una hiperrespuesta inmunológica, pues vamos a deprimirlos, y se les dio cortisona. Y efectivamente, les dieron la cortisona y mejoraba su función pulmonar. Pero acuérdense, tiene efectos secundarios en el corto o medio plazo. Fibrosis quística es una condición para toda la vida. Yo no puedo mantener con cortisona a un paciente toda la vida. Entonces ya no se usa. Actualmente se trata de modular esa respuesta inflamatoria con un antibiótico que se llama acitromicina, el cual se puede dar en días alternos, lunes, miércoles y viernes, siempre supervisado por su médico. Y este antibiótico, al tiempo, va suprimiendo un poquito esta hiperrespuesta inmunológica, ¿sí? Pero sí, un paciente con fibrosis quística puede infectarse por COVID, puede infectarse más grave que un paciente que no tiene fibrosis quística. ¿Qué debemos esperar o hacer si no hay vacuna para el COVID-19 y ya en junio regresan a las escuelas? ¿Cuándo será posible el clases y bajo qué condiciones? Hay que preguntárselo a Gatell, porque yo no lo sé. Evidentemente que tendremos que tomar ciertas medidas para regresar al colegio. No se va a poder regresar tal cual, los chicos no van a poder estar uno pegado al otro. Todo eso nos tendremos que ir enterando y establecer lo que nosotros tenemos que hacer como sociedad. ¿Qué nos corresponde a nosotros como médicos, como Asociación de Fibrosis Quística? El supervisar que el regreso de un niño con FQ a clases se dé en las mejores condiciones posibles y que si el chico requiere cierto aislamiento, pues los papás nos pidan una carta o se haga un documento o en la escuela se avise, mi hijo tiene fibrosis quística, tiene el mismo riesgo de adquirir coronavirus, pero se me puede poner peor que si no tuviera fibrosis quística. Entonces, nosotros como sociedad tendremos que tomar parte muy importante en ello. ¿Se han recuperado pacientes con FQ y coronavirus? Sí, muchos.
Hay aproximadamente entre 60 casos descritos a nivel mundial de pacientes con FQ que infectaron por coronavirus. Hasta donde yo sé, solamente ha habido una defunción. En el hospital infantil tuvimos a un chiquitín de 1 año, 10 meses. Nos los mandaron de Veracruz. Fibrosis quística, salió positivo para coronavirus, estuvo en el hospital 14 días ingresado. Aparte traía 2 pseudomonas, 2 cepas de pseudomonas. Esto salió positivo al COVID, estuvo intubado en respirador casi 48 horas, no requirió de más, y salió muy bien, se dio de alta este viernes pasado. De modo que sí hay pacientes. Otra pregunta. ¿El COVID-19 puede afectar mucho a un paciente con FQ sin importar su edad? Sí, sí puede afectar a un paciente sin importar su edad. Hay pacientes, se han descrito en la literatura mundial en estos últimos 2 meses, pacientes hasta de 4 y 10 meses con FQ que contrajeron COVID, pero que realmente la respuesta del paciente es buena. Hay que considerar que el chiquitín con FQ tiene mejores capacidades que el adulto con FQ. Ojalá no fuera así, pero así es. Nosotros por eso insistimos mucho. Necesitamos un pico muy temprano de FQ. Necesitamos un tratamiento comprensivo, agresivo y que permita a un individuo con FQ tener misma función respiratoria durante toda su vida. Una misma función respiratoria nos asegura mucho menos daño, evidentemente, ¿sí? Pero para eso necesitamos un control estricto, medicamentos, acceso a ellos, ¿sí? Y la responsabilidad que tenemos todos, el equipo médico, los papás y los propios pacientes. Yo hasta aquí tengo estas preguntas. No sé si alguien más o hay alguna otra pregunta. ¿Cómo hacemos para escucharla? Sí, hay algunas, ¿me escuchan? Sí. ¿Te escucho? Muy bien, hay algunas preguntas en el chat. Si quieres, te las voy leyendo. Muchas de ellas ya las contestamos. Entonces, tenemos una que era referente al omeprazol, que mencionábamos al principio, y preguntan en qué momento se da el omeprazol. No. Los medicamentos, el momento en que se dan los medicamentos, no los decide uno vía telefónica o vía un chat, ¿no? O sea, el omeprazol lo indica el médico por alguna razón. Yo puedo indicar, ejemplo, te voy a poner un ejemplo simple. Un chico que lo tengo con el tope de dosis de enzimas pancreáticas y que aún así atorrea, o sea, evacúa con grasa y que no sube de peso, que es lo más importante. Aquí hay que recordar una cosa, con la mejor dosis de enzimas pancreáticas no se controla al 100% la eliminación de grasa. De hecho, la eliminación de grasa no es un parámetro objetivo que nosotros sigamos. Nosotros nos vemos con peso, talla, índice de masa corporal y otras mediciones antropométricas que hacemos. Cuando evacúa grasa en cantidades que molestan al niño, molestan a los hermanos, molestan a la escuela, también se interviene. En ocasiones hay algunas infecciones que se dan en duodeno, ¿sí? A veces la Giardia, a veces la E. coli, que se dan en duodeno y que provocan una acidificación del duodeno. El duodeno tiene en su interior un medio alcalino, donde las enzimas se disuelven. Pero esta alcalinidad puede bajar y convertirse en acidosis, ¿sí? Cuando es ácido, las enzimas pancreáticas pierden eficacia y entonces damos omeprazol. ¿Qué va a hacer el omeprazol? Alcalinizar el duodeno y mejorar la absorción. Pero eso lo tiene que decidir el médico y el nutriólogo. ¿Qué más?
Pregunta la misma mamá, dice que se refería a si el omeprazol es antes, después o desde la comida. O sea, ¿en qué tiempo? Si es para mejorar la acción de las enzimas, hay que darlo antes de la comida, evidentemente, y antes de las enzimas. Doy el omeprazol, en un rato doy las enzimas, 5 minutos, y a los 5 o 10 minutos. Muy bien. Otra pregunta un papá, en cuanto al seguimiento de las bacterias presentes en nuestros pacientes, ¿se podrían enviar muestras durante esta cuarentena, en nuestro caso de la Ciudad de México, al doctor Octavio, o será necesario llevar al paciente? ¿Qué es lo recomendable? No, no es necesario llevar al paciente, se pueden enviar las muestras, ¿sí? No hay ningún problema, nada más es cosa de ponerse de acuerdo con él. ¿Mm? Perfecto. En el caso de la fisioterapia, preguntan, si no tengo chaleco, ¿puedo hacer la terapia manual mientras se nebuliza el alfa? Vale, aquí hay algo importante. Ninguna, incluida el chaleco, ha demostrado ser mejor que otras. Yo puedo tener chaleco y mi hijo estar atestado de flemas porque no lo uso de la manera correcta, ¿sí? Porque yo he visto que pocos papás lo usan de la manera correcta. En cuanto a número de hertz, presión y tiempo. Y lo que se llama el rampage, es decir, el ir aumentando y disminuyendo los hertz para que los bronquios vayan haciendo esto, relajando, se hace con el chaleco. El chaleco no es nada más ponerlo a lo que a mí se me ocurre y dejarlo actuar y ya a los 15 minutos quitarlo. No, porque no va absolutamente nada. ¿Sí? Cualquier otra terapia bien aplicada es igual que el chaleco. ¿Sí? Igual. Para saber qué te requiere un niño, hay que ver al niño. La misma terapia no funciona en todos los niños. ¿Qué es entonces necesario? Ver a un fisioterapista, al fisioterapista. El equipo de FQ debe tener un terapista respiratorio, que según la edad, según la condición del niño, si es niño, si es nena, si las actividades que tiene, su estado nutricional, determina cuál es la mejor terapia. Hay niños que enseñándoles a mover el diafragma ya son capaces de expectorar, porque nuestros con FQ, y eso fíjense muy bien en sus hijos, respiran con el tórax. Levantan, levantan, bajan el tórax. Esa no es una respiración normal porque el tórax es una caja rígida y lo único que está haciendo el niño es levantar el esternón para permitir que el pulmón crezca tantito hacia adelante. No puede ser mucho más porque hay hueso. ¿Hacia dónde tiene que crecer el pulmón cuando lo inflamos? Hacia el estómago. En el tórax y el estómago hay un músculo que se llama diafragma. Cada vez que yo inhalo, mi diafragma tiene que bajar y cuando exhalo tiene que subir. Cuando baja el diafragma, el pulmón crece casi al doble, ¿sí? Hay que hacer respiración diafragmática y eso lo tiene que enseñar un terapista. No es fácil, ¿sí? Porque no estamos enseñados a respirar, pero es muy importante. Hay mucha gente que se preocupa por el chaleco. Si lo tienen, perfecto. Si no lo tienen, no hay por qué vender el arma para comprarse un chaleco. Cualquier terapia bien aplicada va a funcionar igual. Eso debe generar angustia. ¿Mm? Perfecto. ¿Qué Antes de más? seguir con las demás preguntas, si alguien quiere hacer una pregunta directamente, hay una opción dentro del programa en donde vienen los participantes, hay una opción que dice más. Ahí le dan clic y hay una opción que dice levantar la mano. De esa manera sabemos que alguien tiene una pregunta y le podemos ceder el micrófono. La siguiente pregunta, preguntan, hola, el Valmetrol está agotado. Mi niña toma 2 de 800. ¿Por qué otro medicamento lo puedo sustituir? No sé si sea la misma que me habló por teléfono, pero sí consiguieron al final el
Le podemos ceder el micrófono si quieres a... Exacto. Dame... Muy bien. Karen. Hola, bueno, yo soy la mamá de Dafne. Hola. Yo soy la que no ¿Cómo está, encuentra. señora? Muy bien, gracias. Ya batalló una señora mucho, pero sí lo encontró. Al ¿Qué final lo cree que encontró en una... ya tengo 2 días, Superama, Farmacias del Ahorro, todo, y no lo encuentro? En Benavides, ¿no? Benavides no, Estas... ¿No qué? en ¿No Benavides qué, no lo he perdón? buscado. Ahí no lo he Ujú. buscado. Búsquelo, porque sí hay, no está agotado. O sea, es un medicamento que no tiene por qué agotar. Vienen en gotas. ¿Lo está buscando en tabletas o en gotas? En ¿En tableta, qué? pero en tableta. Si no lo encuentra en tabletas, compra el de gotitas. 1 mililitro trae 8,000 unidades. No, pero me dicen que en ¿Mm? todos está agotado, en todas las presentaciones de 400, de 1600, de Es 800. que no hay otra, no, ese tipo de vitamina D3 no hay de otra que no sea el Valmetrol, porque las demás presentaciones es de 2 y no funciona igual que la de No, 3. ¿Mm? no, no, no. Digo, Sí, si no lo usa una semana, 10 días, no va a pasar nada, pero sí va a tratar ok, de encontrarlo. ¿Mm? ok. Sí, muchas ¿Ok? gracias. Muy bien. Ándele, Si sí. alguien sabe dónde Gusto. encontrarlo, igual puede poner en los comentarios. Así es. Muy bien. Siguiente. ¿Es normal que a los adolescentes con FQ se quejen con frecuencia de dolor de cabeza? La principal causa de dolor de cabeza en FQ es la sinusitis. Hay que acordarse que la sinusitis forma parte de FQ. 95% de los individuos con FQ tienen sinusitis. Habría que revisarlo y ver, tomarle una radiografía y ver cómo está la condición. No ver si tiene o no, si tiene sinusitis, pero hay que ver en qué condición está. Muy bien. Hace aproximadamente un mes que a mi niño a la hora del baño se le arrugan las manos más de lo normal, incluso le pica. Tengo que bañarlo muy rápido para que lo tolere. ¿Esto es algún efecto secundario de la FQ y sus medicamentos? Antes no lo padecía. No lo creo, no sé qué medicamento utilice. Lo que funciona bastante bien es echarle a la agüita del baño, si es de tina, echarle 2 cucharadas de soyaloid, el soyaloid polvo. Le echa 2 cucharadas al agua del baño y eso suaviza mucho la piel. ¿Mm? Muy bien. Fernando pregunta, ¿las nebulizaciones con solución salina pudieran hacer las vías respiratorias alcalinas y disminuir la posibilidad de infección por COVID? Está muy de moda eso. La verdad es que no se sabe. No se sabe si la alcalinidad este, es capaz de evitar la infección por COVID. Conozco mucha gente que incluso está haciendo gárgaras de sal. Pero al parecer no. ¿Eh? Al parecer no. Nada tiene que ver la situación ácida o alcalina de un individuo para que tenga o no tenga coronavirus. ¿Eh? Muy bien. Hablando de enzimas, preguntan, mi niño toma nueve enzimas. Quisiera saber si hay algún tope de administración. Sí, el tope de administración es las 10 unidades por kilo por día. ¿Sí? Es decir, si pesa 9 kilos, no puede tomar más de 90,000 unidades. ¿Mm? Perfecto. ¿Es normal que llegue a bajar la saturación en una fisioterapia? ¿Y a cuánto es normal que baje? No, no es normal. La saturación durante la fisioterapia es porque hay algo más y porque hay demasiada obstrucción. Yo con la fisioterapia pretendo abrir vías respiratorias que no se están utilizando. ¿Sí? Y si la fisioterapia me está provocando desaturación, o está mal hecha la fisioterapia, ¿sí? O hay demasiados tapones mucosos. Hay que revisar la técnica. O sea, hay que acudir con el neumólogo y hay que acudir con el terapista. ¿Mm? Muy bien. Pero Fer, no es normal, ¿eh?
Palacios dice muchas gracias al doctor Lezana, ya la MFQ como siempre. Y aquí tengo una última pregunta. Frecuentemente mi hija se queja de dolor abdominal. ¿Es normal? No, no es normal. Hay que ver las causas. Causas de dolor abdominal hay muchas, ¿sí? Si yo pienso en FQ, bueno, digo, a lo mejor es porque está corta de enzimas pancreáticas. Entonces, hay que empezar por ahí, ¿no? Pero pueden ser parásitos, puede ser una bacteria, puede ser una colitis, pueden ser la falta de enzimas pancreáticas. Mi recomendación es que eso lo vea al médico para que, para que él decida, ¿no? Y le haga los estudios pertinentes. Perfecto. Acá tenemos a alguien que quiere hacer una pregunta. Abro el micrófono. Huawei. No tiene nombre. Ya puedes hablar. Justo el que preguntó de... Por ahí vi una pregunta que salió aquí del dióxido de cloro. Ajá. Proscrito el dióxido de cloro, o sea, no se les ocurra, por favor, darle a un niño con FQ dióxido de cloro. Ni a ninguno. La FDA lanzó una alerta, la Food and Drug Administration Unidos lanzó una alerta sobre la toxicidad del dióxido de cloro. Entonces, hasta que no haya evidencia de que el dióxido de cloro pudiese funcionar, sigue siendo un insecticida, un desinfectante. No es para delito. ¿A qué hora se debe de tomar la saturación? ¿Es bueno tomarla mientras duerme? No, o sea, la saturación nada más se toma cuando es por indicación médica, ¿sí? Sí, ya hablamos de la saturación y de que el problema de los papás y de tener que levantarse a las 2, 3 de la mañana a saturar al chico. Si el niño utiliza oxígeno para dormir, sí hay que checar la saturación nocturna. Si no, no. Si la saturación nocturna baja, hay que hacer un estudio del sueño, entre otras cosas. Muy bien. Por acá tengo otra pregunta. Cuando hablaba de la hiperrespuesta inmunológica y de que antes se aplicaba cortisona, ¿se refiere a Pulmicort? Y hablaba No, también de efectos secundarios. ¿Cuáles serían? no. Me refiero a una tomada. El Pulmicort, ninguno de esos cortisona en spray que se usa para los asmáticos ha mostrado evidencia de ser útil en fibrosis quística. La única indicación de un esteroide inhalado en fibrosis quística es que el chico tenga fibrosis quística y además asma. Si no, no se usa. Efecto benéfico. Yo me refería a cortisona tomada. Muy bien. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Acá tenemos, sí, otra. Hola, buenas noches. Una pregunta. Mi niño de 6 años ha estado frecuentemente con infección en la garganta. Termina el antibiótico y a los 15 días le regresa la infección. Así ha estado desde hace 2 meses. ¿A qué se puede deber las infecciones tan recurrentes? Y el último cultivo que le hicieron salió E. coli. El 90% de las infecciones en niños son virales, que no salen en un cultivo, ¿sí? Puede ser una infección viral, puede ser una recurrencia de la E. coli, puede ser el goteo nasal que se establece cuando hay sinusitis. Lo más conveniente es que se lleve al médico. Muy bien. Preguntan, doctor, buenas noches. Si empieza con una gripa, ¿qué les podemos suministrar ya que con esta pandemia no los podemos llevar al médico? No, pero se le puede hablar a su médico. Y decírselo. Están aceptando los pediatras consultar por Muy bien. Mi hija toma Nexium, un sobre de 10 miligramos, una vez al día. Se lo doy en la mañana antes de todo. ¿Está bien dárselo así? ¿Para qué se lo indicaron? O sea, no sé si se lo indicaron porque tiene reflujo y una esofagitis o se lo indicaron para mejorar la acción de las enzimas pancreáticas. Pero la dosis está correcta, puede ser en la mañana, pero no sé cuál fue la indicación. Ok, si quieres le abro el micrófono. Creo que eres Ceci, ¿no? La que preguntó del Nexium.
Sí, Ah, sí, soy Ceci. Hola, Ceci. ¿Qué pasó? ¿Cómo andas? Hola, Lupita. Sí, mi hija desde que nació le diagnosticaron reflujo y le doy un sobre de Nexium. ¿Qué edad tiene? Tiene un año y 5 ¿Qué edad meses. tiene? 1 año, 5 meses. Y no le han hecho, pues hay que hacerle estudios de control, ¿no? Para ver si ya se dio el reflujo y suspender el Nexium. Porque el Nexium... ¿Mm? Ok, perfecto, Doc. Muchas gracias. Sí. Gracias, Lupita. No, ¿de qué? Al Sí, contrario. sí. Muy bien, tenemos otra pregunta por acá. Déjame. Ok, a ver. Jessy, ¿dónde estás para prender tu micrófono? Acá estás. Listo, ya está abierto el micrófono. Buenas noches, doctor. Hola, ¿cómo está? Estoy acá desde Iowa, Estados Unidos. Ándele. Encerradita allá en Iowa. Sí, me da mucho gusto saludarlo. Gracias. Yo lo Gracias. conozco a usted. Ay, perdón. ¿Por qué llora? Me da mucho gusto saludarlo. ¿Cuánto tiempo lleva ya? Ya tengo 12 años. 12 años ya. Sí, soy originaria ¿Y cómo? de Campeche. Ajá. Y ¿Y cómo la trata la vida por allá? ay, pues ahorita más o menos, doctor. ¿Qué pasó? Ahorita me diagnosticaron con diabetes. Ujú. Y estoy para el trasplante de los pulmones, doctor. Ajá. Y eso me hace muy, muy triste porque yo pues no estoy lista todavía para eso. Y no sé, Es que qué me puede decir y qué otras cosas puedo hacer para no llegar a este extremo. la decisión bueno, los médicos toman la decisión de en qué momento es conveniente el trasplante para un individuo con FQ. Pero el factor principal es la aceptación del individuo, ¿sí? Si una persona no acepta de momento el trasplante, tiene que hacer los médicos. Lo que yo creo es que a lo mejor a usted le ha faltado información de los médicos, ¿sí? A Sí, veces los médicos no acostumbramos dar demasiada información y somos bien cuadrados, ¿sí? Y decimos, así son las cosas y así porque yo digo. Y no son así no son, ¿sí? Yo creo que lo que tiene que hacer usted es, apenas se le diagnosticaron. ahí me diagnosticaron cuando tenía unos 5 años. Pues ya lleva rato. Y Pero ahorita bueno, sí, te ves bien, te ves mal. es Pero lo que yo sí, yo creo, ahorita ajá, también tuve a mis niños, tengo gemelos, y anda, yo pienso que, pues, le doy gracias a Dios porque los tengo aquí conmigo, pero, pues, por ellos quiero hacer las cosas bien y no faltarles. sí. Mira, no, mira, ¿conoces a Karen Atri? No. Karen Atri. Búscala en Google, en Face. Karen Ok. Atri. Ella está trasplantada, está en San Diego, ¿sí? Ya cumplió 7 años de trasplantada. Y está muy bien. Yo creo que a ti te hace falta platicar más con los médicos. Hay algo que tienes que entender. La función pulmonar viene cayendo, 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 hasta que viene a cierto límite. Cuando está en este rango, es cuando hay que trasplantar. Ni antes ni después. Ujú. Y a lo mejor tu función pulmonar esté en este rango. Yo creo que tienes que aclarar ciertas cosas con los médicos que te ven. ¿Y por qué no buscas en Facebook a Karen, con K, Karen Atri? Karen ¿Sí? Atli, ok. Karen Atri. Sí. Y si tú le pides amistad y le explicas el por qué, te lo va a aceptar. Ujú. ¿Mm?
¿Sí? Karen Atri, O ok. si me mandas a mí, tus datos, yo se los paso a Karen. Oh, está bien. Ujú. ¿Tienes mi teléfono? No, déjelo, voy a apuntar. Sí. Sí, sí, porque todo esto sí, ahorita mis exámenes pulmonares sí están bajos. Ahorita acabo de acabar con antibióticos aquí en mi casa porque pues ya ve que con esto del coronavirus uno no puede salir. Sí, no Y puede mis salir. niños se enfermaron y yo me enfermé. Y como dijo usted, de lo que trae uno en el pecho, nosotros le llamamos el port. Sí, el puerto, Yo el tengo port, uno, portacat. sí, yo tengo uno y mi esposo me ayuda a A ponérmelo. purgarlo. Sí, Sí. y yo ya me hago mi tratamiento aquí en mi casa, ahorita que está todo esto feo, Sí. pero sí. Sí. Mándame un WhatsApp, nada más me pones quién eres de allá de Iowa, para yo contactar a Karen y que ella contacte contigo. ¿Eh? Ok, está muy bien, No te doctor. preocupes. Y ¿Eh? gracias por No te todo de preocupes. nuevo y me da mucho gusto Todo va a volverlo a estar ver. bien. Igualmente. Cuídate mucho. ¿Eh? Gracias. Amén. Vale. Muy bien, seguimos por acá con más preguntas. Tenemos... Mayreli dice, me quedé con la idea de solo visitar al neumólogo. ¿Es importante también visitar pediatra? ¿El paciente FQ puede consumir cualquier medicamento o algunos son omitidos en general? No, o sea, es conveniente en los pequeños, el pediatra, pues yo hablo de los chiquitos, porque el pediatra lleva el control de vacunas, el pediatra lleva de otros padecimientos, del niño sano. Yo quisiera que el doctor viera a mi hija. Ella fue diagnosticada hace un año y la ven en el INP. Pues cuando se pueda sacar cita en la asociación. ¿Mm? ¿El oxígeno de concentrador es de la misma calidad que el del tanque? Sí. Desde El Salvador, nuestros agradecimientos al doctor Lezana y a la MFQ por tan maravilloso conversatorio. Muy importante todo. Muy bien, muchas gracias. Mil gracias, doctor. Dios lo cuide siempre. Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta o nos despedimos? Doctor, no sé si quiera decir algo más. Yo creo que ya no hay más preguntas. A todos agradecerles mucho, gracias por las preguntas, siempre me encanta platicar con los papás. Tienen preguntas muy ocurrentes y preguntas muy lógicas además, que luego no se animan a hacer a otros médicos, pero hay que animarse. Y yo encantado de resolvérselas. Cuídense mucho, por favor. Cuiden a los chicos, cuiden a los adolescentes. Y ya nos estaremos viendo en cuanto se pueda ahí en la asociación, en cuanto se abra. Muy Cuídense bien. mucho. Buena suerte a todos. Gracias. Gracias a todos por estar. Pueden, si quieren sacar cita con el doctor para cuando todo se restablezca, pueden escribir a web@fibrosisquística.org.mx o pueden hablar, se están tomando todas las llamadas al 55 55 11 14 98. Espero no haberme equivocado. Y nada más, preguntan una última pregunta de Daisy. Ahora que estamos encerrados, no ha hecho ejercicio, ni natación, ni fútbol, ni nada, alguna rutina, ¿cuánto puede correr o hacer de bici fija diario? Lo que tolere el chico. Lo que tolere. Perfecto, bueno, pues ya no veo ninguna otra mano levantada. Muchas Vale. gracias a todos, gracias doctor, y pues esperemos No, hacerlo ¿de qué? próximamente. Gracias, un abrazo a todos.